Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema relacionado a la gestión de riesgos en la logística internacional. Previamente, antes de ingresar a ver el tema general, debemos tener en cuenta que los diversos procedimientos que llevamos a cabo para llevar pues, un producto de un país a otro nos generan ciertos procesos en los cuales evidentemente pueden surgir ciertos problemas y por ende a través de escalas riesgos mucho más bajos y en otros casos mucho más altos. El tema de poseer estos riesgos durante esta cadena es algo inminente. Podemos tratar en ciertos periodos de la cadena logística, tratar de disminuir esos riesgos que de una u otra forma ya son existentes. Y para eso debemos seguir ciertos procedimientos, como uno de estos puede ser saber y elegir bien con el transporte internacional con el cual vamos a trabajar, ¿no? Ya sea el transporte aéreo, transporte marítimo o terrestre. Otro tema también, pues, de tratar de disminuir el riesgo puede ser en el tema de las mercancías. Colocar o no colocar un seguro en la carga, ¿no? Siempre es una incógnita. ¿Se debe colocar un seguro? ¿Es obligatorio? ¿No? También nos ayuda a disminuir ese riesgo de pérdida, daño y por ende un tema de disminución de la utilidad por parte del exportador. Y así podemos ver en toda esa cadena otros puntos de estos riesgos que son inminentes. Ahora bien, si bien es cierto, hay la existencia de los mismos, pero debemos aprender a gestionarlos. Recordemos que cada producto que es enviado y que pasa por todo un tema logístico, proyecta el tema de qué producto se va a basar según su naturaleza. ¿A qué me refiero? Sabemos que manejamos productos de exportación, ya sea productos agropecuarios, productos pesqueros, tenemos también pues, industriales, entre otros. Cada producto, por propia naturaleza, eh, hace que su logística de envío sea mucho más complicada. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo enviar espárragos frescos, rosas frescas, ¿no? Que enviar de repente textiles. Cada uno va a manejar una logística totalmente diferente, entendiendo que los espárragos frescos requieren un tema de temperatura. Entonces, si lo mando en contenedores, dependiendo del tipo de transporte que se vaya a utilizar, debo tener mucho cuidado, ¿no? En la manipulación. Si envío rosas frescas, ok, también temperatura, pero muy aparte de eso, el tema de la manipulación que le van a dar a esos productos, ¿no? Recordemos que las rosas son frágiles y por ende se debe dar una manipulación mucho más delicada. Y justamente en ese punto donde también van a ingresar el tema de los pictogramas que más adelante los vamos a mencionar a mayor profundidad. También debemos entender que si bien es cierto hay una logística previo a que el producto, ¿no? Es manipulado dentro de nuestro país hasta antes de ser embarcado. Esta logística, si bien es cierto, forma parte de la logística internacional porque tenemos que verlo como un todo. El producto cuando exportamos, estamos vendiendo al exterior, va desde la salida de los almacenes, inclusive dentro de la manipulación de la propia planta según tipo de producto, hasta que ésta llegue pues a destino. Entonces debemos ir viendo cada una de estas fases. Ok, a ver. Ok, entonces, lo primero, nos dice gestión de riesgos en la logística internacional. A veces no entendemos a qué nos estamos refiriendo con gestionar nuestros riesgos. Recordemos que el término gestión es una correcta manipulación, coordinación, planificación, coma, etcétera, de los diversos aspectos que podamos gestionar, ¿no? Acá lo estamos viendo en temas pues, de comercio exterior enfocados en la logística internacional. Ahora bien, como ya lo mencionábamos, el tema de gestionar estos riesgos puede ser el transporte internacional, de seguro de las mercancías, de manipulación de las cargas, ¿no? También puede ser pues, el tema, y eso es muy importante, verificar de repente a mi agente con el cual voy a trabajar, mi agente de carga, ¿no? Y no dejarnos llevar mucho por el tema de lo más barato, ¿no? Debemos manejar la calidad de los servicios que vayamos pues a subcontratar, ¿no? En cada una de estas fases. Para el Perú, bueno, en nuestro país tenemos diferentes empresas que nos ayudan con la manipulación, ¿no? En temas de logística.
Alguna de estas maneja mucho más tema tecnológico que de una u otra forma ayuda en el tema del proceso y la manipulación de las cargas, ¿no? No es lo mismo manipular bultos sueltos. Imaginemos que estemos exportando textiles. De repente yo quiero vender camisas, ¿ok? Las pongo en cajas de 24 unidades, están muy bien embaladas, pero las voy a colocar únicamente en cajas, bultos sueltos. No es lo mismo manipular 1000 cajas sueltas que manipular de repente 20 paletas donde contienen ya las 1000 cajas, ¿no? O 10 paletas donde contienen las 1000 cajas. Evidentemente, si queremos diferenciar uno de otro, primeramente vamos a ver el tema de la manipulación, disminución de tiempos. También el costo, porque nos va a salir mucho más barato el tema de manipular paletas, porque tenemos maquinaria especializada para la misma, que subcontratar pues a un tema de una cuadrilla, ¿no? Personal para que pueda manipular y movilizar estos bultos. Y así, según el tipo de mercancía, vamos a ir viendo estos riesgos y tratar de gestionarlos de la mejor forma. Recordemos que en la logística lo que se busca es entregar el producto al cliente final en el tiempo, calidad y características ya estipuladas o coordinadas con el mismo, ¿no? Y a esto añadimos con el tema pues de ahorro de costos. Un problema muy grave, ¿no? En el tema del comercio exterior en general es que cuando escuchan el término ahorro de costos o disminución de costos, muchos de los empresarios piensan, bueno, en la mayoría de casos, hacen la disminución de los mismos, pero en tema de la calidad, lo cual evidentemente es un punto totalmente negativo. Recordemos que, si bien es cierto, estamos priorizando costos y por ende queremos ahorrar porque de repente queremos el tema pues de una manipulación o de una utilidad mucho más alta, pero nunca podemos sacar, ¿no?, esa disminución de la calidad. Si yo estoy exportando, vamos a imaginar que sea un producto agropecuario y por querer ganar más, por querer disminuir mis costos de repente de logística, que me salen muy caros, de empaques, de embalaje, ¿no? Fuera cual sea el tema de lo que quiero disminuir el tema de costeo, y yo agarro y cambio la calidad de mi producto. Automáticamente, ¿no? Muchas empresas dicen, pero no se van a dar cuenta, no porque va a estar empaquetado de la misma manera, va a estar embalado de la misma manera, la logística va a ser la misma para llevarlas. ¿Por qué? Porque van a ir en cajas de 4 kilogramos cada uno, de los mismos calibres, sí, pero la calidad va a variar. Entonces, cuando queramos disminuir también costos, tengamos muy en cuenta esto, tratar de disminuirlo de repente en el tema de la logística, ¿no? De repente, subcontratando a una empresa que me cobre un poco menos, ¿no? Ir variando, ir utilizando esos puntos que no van a dar un cambio muy brusco al tema de la calidad del producto. Ok, como mencionábamos en relación a la gestión, ¿no? Ya mencionábamos que la gestión es un tema de coordinación. Para temas de logística internacional, debo coordinar mi medio de transporte. ¿Por qué digo medios de transporte? Porque recordemos que hay cargas que van a ser enviadas no únicamente por un transporte internacional, sino hay un tema multimodal. De repente uso transporte marítimo, transporte aéreo y así. Entonces hay una combinación de estos. Luego tenemos también el tema de planificación. Hay que planificar día, fecha, hora, ¿no?, en la cual deberá salir mi mercancía según la necesidad y también según la previa coordinación con el cliente final. Tenemos el tema de organización. El tema de organización va a ir por dos partes. Uno, por el tema de la empresa propiamente dicha, la cual exporta el producto, y la otra, que viene muy relacionada con el tema de los transportes internacionales. Recordemos que, si bien es cierto, yo puedo tener un producto excelente, pero fallo en la entrega de mi producto, ya sea por un tema de transporte internacional, mi cliente quede insatisfecho. Y esa es una de las características en las cuales debemos tratar en lo posible que el cliente quede satisfecho con la entrega del producto. Y cuando menciono entrega, es entregarlo en la fecha ya pactada en el contrato de venta. En el tema de dirección, eso lo vamos a ver pues en el tema estructural de la organización, de la empresa, ¿no? Las cabezas, cómo van manipulando todo el tema de gestión
de embarques, porque recordemos que las empresas en temas de exportación pues no embarcan solamente un producto, no embarcan solamente una paleta, no es solamente un contenedor, ¿no? Tenemos muchas empresas que manejan diversos productos y al día pues están enviando 2, 3, hasta 4 embarques. Entonces debemos mantener también esa organización y la toma de decisiones viene por parte de la dirección. Y el tema de control, ¿no? Que debemos ir controlando cada una de las fases para que la mercancía llegue finalmente a destino. Con este término ya podemos entender cómo debemos gestionar el tema de los riesgos en la logística internacional. Y justamente viene el término riesgo. En la logística, por naturaleza, siempre va a haber un riesgo, ya sea de manipulación, pérdida, robo, de repente hubo un contratiempo, ¿no? De repente un tema natural que yo no puedo evitarlo porque es algo que no está en mis manos. Y así, estos riesgos, como mencionaba al inicio, son inminentes porque ni uno propiamente lo puede controlar, dependiendo de la naturaleza, evidentemente. Pero lo que sí podemos hacer es realizar planes de contingencia, si fuera el caso, si es que surgiera ese tema de peligro, ¿no? Lo que podemos hacer es prevenir ciertos riesgos que son muy visibles para tratar de apaciguar o disminuir pues, el impacto que pueda tener, en este caso, nuestra logística internacional. Y el tema logístico que pues abarca todo el procedimiento, ¿no? Tenemos almacenamiento, tenemos transporte interno, transporte internacional, manipulación interna por operarios, vamos a manejar el tema de software, vamos a manejar el tema de paletas, vamos a manejar el tema de patos, maquinaria especializada, entre otros puntos que son sumergidos al tema logístico. Recordemos que actualmente todo lo manejamos de la mano de la tecnología, que de una u otra forma nos ha facilitado a gran medida el tema logístico en relación a la manipulación de diversos tipos de mercancías, ¿no? Ya tenemos programas especializados para uso en temas de almacenamiento, tenemos el tema de picking, el packing, tenemos también pues los diferentes tipos de contenedores que manejamos para los tipos de mercancías que se envían, y así, tenemos muchas características que actualmente, como ya mencionaba, nos han facilitado mucho todos estos procesos. Ok, nos vamos a enfocar en el tema del transporte internacional. ¿Por qué? Porque el transporte internacional viene a ser un riesgo muy, pero muy visible en el tema de la logística internacional. La pregunta es, ¿cómo armo una ruta internacional óptima? ¿No? ¿Cómo yo sé que esa ruta que yo estoy planificando va a ser la mejor? Entonces, para esto, lo primero que debemos entender es que el tema de la articulación, del armado de las rutas de transporte, son muy importantes, por lo cual debemos optimizar las mismas. ¿De qué manera? Recordemos que el transporte internacional, ¿no? de diversas mercancías implica todo el tramo de vehículos de gran escala, ¿no? Bueno, o en este caso podemos mencionar de gran tonelaje, porque las mercancías lo manejamos en base a volúmenes, ¿no? Vamos a manejar el tema, pues, de envío de mercancías por camiones, por aviones, por buques, ¿no? Que constantemente se desplazan a diario. Entonces, esa fluidez de medios de transporte también genera, si lo queremos ver de una manera mucho más sencilla, un tráfico internacional, ¿no? Entonces debemos para esto optimizar esas rutas de transporte para que nos genere pues mayor facilidad, ¿no? de desplazamiento. Entonces, toda esta red logística, ¿no? está compuesta por miles de unidades con un valor de millones, vamos a mencionar en este caso porque el tema de transportes internacionales vienen de importación de millones de dólares, pues no, es lo primero que debemos entender. Y para esto lo que debemos hacer, como mencionaba al inicio, es la optimización de estas rutas, ya que nos va a ayudar en la gestión del transporte internacional. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿No? Porque debe haber un beneficio por lo cual yo tengo que optimizar estas rutas internacionales. Por ejemplo, uno de los beneficios es el ahorro de costos. ¿De qué manera?
Recordemos que los costos en la logística son evidentemente los que más afectan al momento de la empresa, ¿no? De hacer todo el tema de costeo, para saber cuánto me va a costar llevar esa mercancía hasta destino. Entonces, si yo optimizo estas rutas internacionales para, evidentemente, vamos a poner un ejemplo, si yo quiero llevar, pues vamos a ver, no sé, frutas, ¿no? A Chile, yo encuentro, viendo evidentemente qué me sale más rentable, si enviarlo aéreo, enviarlo marítimo o enviarlo terrestre, fuera el caso, ¿no? Analizando cada uno de estos medios de transporte entre ventajas y desventajas para llevar mi producto, y también dependiendo de la necesidad del cliente para tener el producto en sus manos, puedo elegir o seleccionar el medio de transporte que más me convenga y de esta manera disminuir los costos. Recordemos que según transporte, el tema de los fletajes pueden ser o más baratos o más caros. La principal diferencia es en el tema marítimo con el tema aéreo. El fletaje aéreo es mucho más caro que el fletaje marítimo, teniendo en cuenta que en el fletaje marítimo no podemos colocar más cantidad de volumen o tonelaje de productos. No, porque tenemos diferentes tipos de contenedores, sea de 20, sea de 40 pies, entre otros. Y en el tema de aéreo, pues las mercancías llegan en un menor tiempo, pero el fletaje a pagar por el viaje, ¿no? O el tránsito de la mercancía es mucho más elevado. Son cosas que se deben ir analizando para poder armar la ruta internacional más óptima para el envío de nuestras mercancías. Otro de los beneficios, ¿no? Para la optimización de las rutas también es la gestión de la flota mejorada. ¿De qué manera? Recordemos que la flota va a ser uno de los elementos más importantes si queremos pues llegar a un buen aprovechamiento de la ruta de transporte, ¿no? Porque tenemos evidentemente muchas rutas para poder enviar las cargas. Entonces, por lo cual, si queremos elaborar una organización de rutas que se adapte a nuestras necesidades y también a la de nuestros clientes, ¿no? Estamos evitando el desgaste de los vehículos y también pues el número de vehículos que se usan o se usarían día a día, ¿no? Para temas, si lo queremos ver a nivel interno y a nivel internacional. Otro de los beneficios es el tema del nivel de servicio óptimo. Recordemos que actualmente se ha mejorado el servicio. ¿Por qué? Porque se utiliza menos vehículos para realizar de repente el mismo número de transportes o viajes que antes. ¿Por qué? Por la capacidad de contenido que actualmente tienen, pues, si lo queremos enviar en tema de transporte marítimo, ¿no? Tenemos portacontenedores que pueden contener más de 5.000 contenedores, ya sean de 20 pies, 40, siendo estos, pues, un tema de contenido de aproximadamente 17.500 kilogramos, ¿no? Sacamos la cuenta, entonces podemos ver que tienen mucha capacidad para tema de transporte de mercancías. Otro, y uno de los más importantes, y justamente está en negrita, el tema de clientes más satisfechos, ¿no? Lo que debemos buscar es ahorrar tiempo en cada uno de estos procesos, ¿no? Cuando organizamos las rutas de la mejor manera, y de esta manera pues también ofertar un buen servicio al cliente. Porque recordemos que cuando exportamos no únicamente vendemos el producto tangible, sino todo el proceso. Y es por eso que de esta manera, al cumplir con nuestros clientes, ellos se sienten mucho más satisfechos y los podemos fidelizar. Y el último beneficio, el ahorro de tiempo, ¿no? Si yo me organizo, si yo optimizo las rutas, si yo coordino las mismas, esto me va a permitir pues ahorrar en el tema del tiempo que están relacionados a la distribución de otros productos o inclusive de otras rutas para envío de mercancías. Ok. En el tema de la gestión de riesgos en el transporte internacional, como ustedes pueden observar, ¿no? Actualmente el Perú realiza exportaciones a diversas partes del mundo. Desde temas agrícolas, que pueden ser arándanos, ¿no? Pueden ser hortalizas, chilla, maca, de las más comunes y de las más actualmente más cotizadas en los mercados internacionales, como banana, palta, coma, etc. Lo más importante y lo que debemos entender previamente lo que acabamos de explicar es el tema de la organización de la mejor
ruta posible para llevar nuestras mercancías, ¿no? A los diferentes destinos ya seleccionados. Lo bueno de todo esto es, como manejamos diversos tipos de transporte, tenemos muchas posibilidades de llevar mercancías. Habrán escuchado cuando a veces cotizamos nuestros fletajes internacionales con las navieras directamente o de repente con las agencias de carga, nos van a consultar si nos permiten o de repente queremos hacer un tema de traslado de mercancías con paradas. Evidentemente estas paradas hace que el fletaje va a ser un poco menor, ¿no?, que enviar las cargas directamente. Entonces, en este caso también debemos entender y analizar si esas paradas pueden llegar a efectuar de repente un problema. ¿Por qué podría ocasionar un problema? Porque recordemos que esas paradas o simplemente tránsitos, ¿no?, lo que conlleva es una pérdida de tiempo, que al final, si no lo estamos cuadrando bien, hará que nuestro producto llegue al cliente final en un tiempo no acordado, ¿no? Y es lo que veníamos diciendo, lo que tenemos que buscar y lograr es que el cliente se sienta satisfecho, y para eso debemos cumplir con ellos en todos los aspectos relacionados a las mercancías. Ok, tenemos diversas navieras que nos ayudan para temas de transporte marítimo, tenemos muchas aerolíneas que también nos ayudan para el tema de envío de mercancías. Por toda esta diversidad, ¿no?, de medio de transporte que manejamos, nos hace posible el envío constante de nuestros productos y de esta manera también gestionar nuestros riesgos. A ver, ¿de qué manera vamos a gestionar nuestros riesgos para el tema de transporte? ¿Cuán riesgoso es enviar una carga en un buque, ¿no?, que enviar una carga en un avión? Sabemos que el tema de envíos de mercancías en transporte aéreo, ¿no?, es mucho más caro, pero es mucho más seguro, a diferencia del envío de transporte vía marítima. Si bien es cierto, vía marítima podemos enviar mayor cantidad de producto, ¿ok?, pero el tema natural, el oleaje, el propio tránsito internacional, el tiempo que dura de llevar mi producto a destino, también pues nos genera riesgos, ¿no? Ya sea para transporte aéreo, marítimo, terrestre o multimodal, debemos entender que hay riesgos como el tema del hurto que debemos prever. De esta manera tenemos que realizar planes de contingencia o simplemente pues colocarle seguro a nuestras cargas, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que busca el cliente actualmente? Tenemos que poner a pensarnos también en nuestros clientes. Nuestros clientes hoy en día, ¿no?, buscan que las empresas que les ofrezcan sus productos puedan manejar bien sus tiempos. No decir, o de repente cerrar un contrato, ok, en quincena te estoy enviando la carga y llega después de un mes. Entonces tenemos que manejar los tiempos. Eso es lo que buscan los clientes actualmente. Otro de los puntos es la entrega idónea en el lugar exacto. Y para esto, también debemos entender que viene de la mano con el tema de los Incoterms, porque sabemos que los Incoterms van a pactar las obligaciones, riesgos y documentos, ¿no?, dependiendo de quién tenga pues el tema de la obligación, sea el comprador o el vendedor. También el tema de costos competitivos. Actualmente los clientes buscan que las empresas, ¿no?, al momento de realizar todo su costeo, verdaderamente les brinden costos competitivos, no muy elevados, porque recordemos que tenemos toda una gama de posibilidades en el mercado, los cuales nos van a ofrecer el mismo producto, ¿no?, y donde debemos variar es en el tema competitivo, ya sea por calidad o ya sea por costo o precio. Y bueno, el tema de cero contingencias, prácticamente el cliente quiere estar totalmente seguro de que no va a tener problemas en el momento de la entrega de sus productos, ni en el tránsito, ni al inicio en almacén. Y lo nuevo de esto, ¿no?, con todo el tema de la pandemia, lo que busca el cliente es la trazabilidad, ¿no?, de la denominada nueva normalidad, que es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que las personas, empresarios, empresas que estén ofertando un producto verdaderamente tengan la trazabilidad de cómo va a llegar, de cómo va a viajar esa mercancía a ese destino, teniendo en cuenta la nueva normalidad que estamos viviendo pues para temas de comercio exterior.
Ok. Nos dice, cuando mayor es la incertidumbre, mucho mayor es el riesgo. Esto debo manejarlo de la siguiente manera. Se dicen que en temas logísticos, ¿no? Y de DFI, de distribución física internacional de mercancías, no debería haber incertidumbre, porque debe estar todo totalmente calculado, monitoreado, trazado. Ahora bien, van a ocurrir ciertos aspectos en los cuales evidentemente sí hay un poco de incertidumbre, por ejemplo, eh, en el tema natural, pues no, como mencionaba, yo no puedo saber si envío mi carga vía marítima, va a haber una tormenta que haga pues que mi buque tenga que de repente parar el viaje, o de repente un tema de tormenta muy fuerte que el capitán del buque tenga que tirar carga. No, hay cosas que evidentemente no lo podemos manejar, no lo podemos controlar. Y por ende va a haber un tema de incertidumbre, pero si manejamos el tema de contingencias, ¿no? Vamos a estar, por decirlo así, disminuyendo un poquito el riesgo del mismo. ¿Ok? Y justamente viene la siguiente pregunta. ¿Puedo evadir el riesgo? ¿Se podrá o no se podrá evadir el riesgo? ¿Qué opinamos? A ver, debemos tener en cuenta lo siguiente. Ya he mencionado hace un ratito que hay cosas que no podemos controlar, pero sí podemos tratar de manejar, ¿no? Con nuestros queridos planes de contingencia. ¿Ok? Evidentemente el riesgo no se va a poder, evadir, pero sí se va a poder disminuir, manejar. ¿Por qué menciono esto? Porque uno de los grandes problemas en temas de riesgos para muchos exportadores es al momento de colocarle un seguro a las mercancías. Muchos de ellos preguntan, ¿se deberá colocar un seguro a mi carga o no le coloco? ¿Por qué menciono esto? Porque ellos piensan que el tema, o ven al tema del seguro como un tema de gasto, ¿no? Dice, pero estoy gastando, pero mi carga no requiere un seguro porque no es tan valorada, ¿no? Es una pregunta muy constante. Entonces, lo que debemos analizar aquí, vuelvo a repetirlo, es que hay cosas que no podemos controlar. ¿Y qué se recomienda? Colocar un seguro en las mercancías. Es lo más recomendado para que de esta manera podamos, pues, si fuera el caso que ocurriese, ¿no? Disminuir ese tema, pues, de impacto. Y si no ocurriese, no habría problema. A ver, ¿cómo vamos a gestionar el tema del riesgo según los actores de la distribución física internacional? Recordemos que nuestros actores de la DFI son nuestro querido agente de aduana, tenemos a nuestra agente de carga, tenemos a nuestro transporte local, que es interno, ¿no? Tenemos a nuestro exportador, tenemos al puerto, ¿no? A nuestros depósitos temporales y a nuestra querida aduana. Estos vienen a ser nuestros actores de la DFI. Por ende, también debemos gestionar el riesgo en cada una de estas fases. ¿Por qué? Porque en el transporte local hay el riesgo de hurto, de repente cuando esté siendo movilizada la carga hasta puerto, ¿no? De repente mi agencia de carga no tiene el permiso otorgado por la administración aduanera, también. Entonces hay cositas que debemos ir controlando en cada uno de estos actores de la distribución física internacional. Ok. Una de las recomendaciones es la correcta manipulación de las mercancías. La pregunta podría ser aquí, ¿y cómo puedo saber yo cómo estoy manipulando o si estoy manipulando mi carga correcta o incorrectamente? A ver, para el tema de la manipulación de carga, vamos a ver algunos puntos como recomendaciones. Entre las principales es colocarles el tema de la señalización a tus productos, en este caso los denominados pictogramas, ¿no? Yo le voy a colocar un pictograma a mi carga para que de esta manera el operador sepa qué está movilizando. Si una mercancía frágil, si una mercancía la cual no puede estar en temas pues,
de calor, de humedad, o de repente una mercancía en la cual no se puede apilar, ¿no? Si informamos adecuadamente a los operadores que van a tener mayor contacto con nuestros productos, vamos a poder evitar y de esta manera gestionar los riesgos. Y para eso, vuelvo a repetir, utilizamos los denominados pictogramas. Lo que sí quiero aclarar, algo sumamente importante, es que no se deben colocar todos los pictogramas en el tema de los bultos. Se coloca pictogramas según la necesidad, ¿no? Si estoy manipulando de repente adornos de cerámica, ok, frágil porque es frágil. No tratemos de colocar, de llenar pues las cajas con 10 o 8 pictogramas porque no tiene el sentido del mismo. Ok. Luego debemos también tener mucho cuidado al momento de la manipulación de las mercancías con el tema de la maquinaria, pero muy aparte de esto, también con el uso de las paletas correctamente utilizadas. A ver, cuando manejamos productos y los vamos a colocar en pallets, ¿no? Para temas de productos alimentarios, debemos tener en cuenta la correcta colocación, ya sean de cajas, ya sean de sacos, ¿no? Como etcétera, de las mercancías en las paletas. Deben estar correctamente colocadas y acondicionadas, porque si no, estaría pasando lo que estamos visualizando en la imagen, ¿no? Debemos tener mucho cuidado al momento de la manipulación de las mismas. Igual aquí, si bien es cierto, las cargas van a ir en contenedores, ¿no? En la primera imagen estamos observando dos personas colocando mercancía en contenedores de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque hay un espacio sobrante que, según los productos que ellos están colocando, no cabe. ¿Por qué? Porque había una mala ubicación de la misma. En la segunda imagen, de igual manera, estamos observando que los productos, bueno, han colocado los bultos unos sobre otros y dejando espacios huecos entre ellos, lo cual puede hacer que se friccionen las cargas y se puedan dañar en el transcurso del viaje internacional. En la tercera imagen, ¿no? Donde vemos las cajitas celestes, de igual manera. Estamos observando que han apilado los bultos unos sobre otros y de repente, ¿no? Hay una mixtura de productos y puede ser que algunos pesen más que otros y están dañando el tema del empaque de la mercancía y por ende el tema pues del producto propiamente dicho. Luego tenemos en la cuarta imagen, ¿no? El tema del uso de los pallets y la el correcto acondicionamiento. Esa forma de colocar los productos está totalmente mal. ¿Por qué? A ver, tengamos en cuenta el tema de las características de la correcta colocación de mercancías sobre los pallets. Las mercancías sobre un pallet, ya sea americano, ya sea europeo o cualquiera de las medidas que manejamos en temas de comercio internacional, las mercancías no pueden ir o al medio de la paleta o sobreexpuesto de la paleta. Tiene que ir al ras de la paleta. ¿Ok? El tema de las camadas o niveles de mercancías que queramos colocar, no es que yo quiera colocarle 20 o 15. Tenemos que ir viendo según el peso de los bultos porque se pueden dañar unos sobre otros. Tenemos que ver también con la altura del contenedor en el cual queremos ingresar esos pallets y así, viendo esas características para tener cuidado y posteriormente poder ensunchar, poder embalar y que de esta manera pues podamos subir las paletas al contenedor sin que éstas se dañen como ya lo vimos hace un momento, ¿no? De esta manera, si tenemos todas estas precauciones, vamos a evitar muchos problemas y muchos accidentes al momento de la manipulación de las mercancías. Ok, ¿cuáles son los instrumentos en la gestión de riesgo? El tema de la póliza de seguro, ¿no? Lo que estábamos mencionando hace un ratito. El tema también del contrato entre los actores. Ya visualizamos hace un momento quiénes eran los actores de la distribución física internacional. Agente de aduana, agente de carga, transportador, el transporte local, el depósito temporal, la aduana, el puerto, ¿no? Debemos ir manejando también los mismos, los contratos que se den entre estos. La precisión de Incoterms, ¿no? Recordemos que según el uso, según la selección de un Incoterm en específico, ¿ok?
yo como exportador y también el importador van a saber cuáles son sus obligaciones. Y de esta manera, pues van a poder manejar de una mejor forma todo el proceso de la misma. Y finalmente, un análisis situacional, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa si yo no hago, ¿no? Estos 4 puntos? Si yo no le pongo un seguro a mi mercancía, si yo no hago un contrato con el tema de los actores de la distribución física internacional, ¿qué pasa si yo no preciso un Incoterm de venta, ¿no? Son varias cosas que debemos ir analizando, porque si no tomamos en cuenta estas, vamos a tener grandes problemas al momento de la venta y transporte internacional de las mercancías. Para el tema del seguro, si no le coloco un seguro a mi carga, pues no hay problema, ¿no? Si la carga viaja, llega bien, genial. Pero ¿qué pasa si hay un accidente, hay un robo, hay un incendio? Pierdo todo el valor de la mercancía. ¿Por qué? Porque simplemente no he asegurado la misma. Si de repente he contratado a un agente de aduanas, pero no he hecho un contrato y pasa un accidente, como no hay un contrato de por medio, no hay manera de reclamar y por ende estaríamos teniendo pérdida. Y así, ¿ok? Y así con esas características, lo que debemos hacer es tomar en cuenta estos puntos y llevarlos a cabo, pues, ¿no? Para evitar a posteriori muchos problemas. En relación al análisis situacional, ¿no? Con el tema de los puntos críticos que vamos a manejar en el tema de la gestión de riesgos, tenemos riesgos comerciales y económicos, ¿no? Riesgos sociales y políticos, riesgo país, que cada país evidentemente lo va a manejar, un riesgo financiero, hay un riesgo catastrófico y de naturaleza que ya les dije que no podemos manipularlo porque no podemos controlarlo, y riesgos legales, pero lo más importante y lo que estamos viendo en este momento son los riesgos logísticos y de transporte. Siendo estos, ¿no? Una parte muy, pero muy importante y sensible al momento de enviar cargas para temas de comercio exterior. Es por eso que debemos seleccionar correctamente el transporte internacional a utilizar para envío de nuestras mercancías y también realizar nuestros planes de contingencia. Tenemos un seguro de transporte de las mercancías. El seguro ya sabemos por tema de concepto, ¿no? Que evidentemente nos va a ayudar si es que pasa un accidente, una incidencia, el tema pues de la devolución del valor de las mercancías, ¿no? Que han sido trasladadas ya sea vía aérea, marítimo o terrestre. Pero ¿qué pasa si yo no le coloco la misma? Ya lo mencionamos un ratito, simplemente vamos a perder pues, el valor de las mercancías. Ahora, en relación al seguro de transportes a las mercancías, tenemos primero entender, y bien claro nos dice ahí, las mercancías transportadas corren riesgo que puedan generar perjuicios económicos a sus propietarios. La póliza de seguro indemniza por pérdidas o daños que se produzcan en las mercancías durante el tránsito internacional. Pero un punto sumamente importante es, si la mercancía por parte del exportador no ha sido correctamente embalada y acondicionada, ¿no? Para el propio transporte internacional y con eso se produjo pues el tema del daño de la misma y quiero pedir la devolución del valor, ¿no? Por la pérdida de la mercancía, la empresa aseguradora no me va a devolver ese dinero. ¿Por qué? Porque una de las características importantes del exportador es tener la mercancía lista para exportación. Ese lista para exportación conlleva a que la mercancía esté correctamente acondicionada, envasada, empaquetada, embalada, ¿no? Para que no sufra daño durante el transporte de las mismas. Ok. En relación a las modalidades de la contratación de este tema de seguro de transporte de mercancía, tenemos 3. Declaración por embarque, ¿no? Por los diferentes embarques que vayamos a realizar. Póliza flotante o global, que engloba pues a varios envíos. Y la carga proyecto. Son esas 3 modalidades de contratación que manejamos para temas de seguro de transporte. En relación a las coberturas que vamos a manejar 2. La cobertura contra todo riesgo,
¿no? Que evidentemente esta va a proteger pues tu inversión, ¿no? Tu valor de mercancía de todos los riesgos a los que están expuestos durante el transporte internacional de las mismas. Aquí lo que se va a aplicar van a ser tema de envíos, ¿no? Para temas de contenedores cerrados o bajo cubierta. ¿Qué es lo que te proyecta, ¿no? ¿Qué es lo que te cubre ese tipo de cobertura denominada todo riesgo, contra todo riesgo? Por ejemplo, nos va a dar la cobertura sin deducibles, sin franquicias, puerta a puerta, avería gruesa, ¿no? Al momento de la carga y descarga, hasta un total de 60 días en depósitos intermedios, ¿no? Y adicionalmente, ¿no? Tenemos un tema de ampliación de dicha cobertura. Este va a ser el alcance de esta cobertura denominada contra todo riesgo. Ahora bien, tenemos otra cobertura que es más específica, ¿no? Para riesgos específicos. En este caso, te va a proteger a tu inversión, a tus mercancías, ante ciertos riesgos puntuales, por ejemplo, el tema de robo de bultos, incendios, temas de encalladura, hundimiento, temas de descarga de la mercancía en puertos, ¿no? Terremotos, erupciones, de repente un tema de avería gruesa o simplemente pérdida total de cualquier bulto, ¿no? Por la borda o caída durante la carga o descarga del buque o embarcación. Esta cobertura, que es para riesgos específicos, es la que me va a cubrir todo lo antes mencionado. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de yo saber elegir qué tipo de cobertura utilizar? ¿No? Va a depender primeramente del tipo de mercancía a enviar, del valor de la misma, ¿no? De la duración del viaje internacional, de la selección de transporte internacional por el cual va a ser enviada la carga. Analizando esas características, yo puedo seleccionar la mejor cobertura, que asemeje mi mercancía. Y de esa manera, pues, evitar ciertos riesgos. Ok, el tema de la cotización de las aseguradoras, ¿no? Nos envían pues un correíto, dependiendo con la empresa con la cual trabajemos, en la cual nos van a enviar toda la información relacionada a la cobertura, el rango de acción, si va de puerta a puerta, si va hasta el puerto únicamente, en un punto coordinado, la tasa que me van a cobrar, el deducible de la misma y toda la información correspondiente al tema pues del seguro colocado a mi mercancía. Recuerden que esta información va a depender de la empresa con la cual trabajemos, que también, ¿no? Cabe mencionar que tenemos toda una gama de posibilidades en relación a empresas aseguradoras para temas de comercio internacional. Bueno, aquí una pequeña información, nos dice la flota naviera, ¿no? Por decirlo así, la más grande que maneja muchos, pero muchos contenedores que se dice que ningún puerto del mundo quiere recibir. A ver, ¿por qué no quisieran recibir primeramente ese tipo de embarcación? Para poder recibir estos tipos de embarcación, los puertos designados deben tener el tema de infraestructura prevista, ¿no? Por el tema del hundimiento y la calladura de la embarcación. Eso de primera instancia. Segundo, se debe tener todo el tema pues operativo, ¿no? En relación a los operadores, maquinarias para la descarga y descarga de mercancías, sea el caso, porque conlleva un trabajo mucho más grande. Recordemos que la cantidad de contenedores que puede manipular es grande en toda comparación pues de otros contenedores más pequeños que muchos de los puertos sí llegan a recibir. A ver, en relación a los riesgos durante el proceso logístico vamos a poder ver, primeramente, tenemos el recojo de la mercancía con contenedor vacío, ¿no? La estiva de la carga en el camión con el contenedor correctamente, el precintado de la unidad, que en este caso sería el precintado del contenedor, cerrar las puertas del contenedor y colocarle un precinto de seguridad, como estamos observando. Este contenedor debe tener toda la información en la misma. Ahora bien, una vez que sale el contenedor se le debe dar el acompañamiento a la carga, porque recordemos que en el transcurso del viaje también puede existir el tema de robos. Luego de esto, se debe verificar los puntos críticos,
¿no? Que también viene relacionado pues al tema de repente de robo o hurto, o simplemente un accidente. Se ingresa al terminal marítimo, ¿no? Se coloca la mercancía en un depósito de zona primaria. ¿Qué más sigue? La ubicación en terminal, ¿no? Hay un tema de traslado al puerto, porque recordemos que cuando los camiones con los contenedores estén a puerto, tienen todo un proceso para que luego este contenedor sea trasladado netamente al puerto. Luego se traslada a la nave, ¿no? Y esto con ayuda, pues, con ayuda de nuestras queridas grúas pórticos, y simplemente lo que procede una vez la embarcación, en este caso un buque, está cargada, al zarpe de la nave. Luego lo que procede es la travesía, ¿no? Del viaje de la mercancía. Una vez llegando a destino, se descarga la misma, se retira del almacén y la mercancía debe ser entregada. En cada una de estas fases, de estos procesos, hay riesgos, ¿ok? De repente, cuando se está haciendo cargar las mercancías, las paletas al buque, se rompe, ¿no? Y se cae todo el palet, ¿ok? Hay un riesgo también ahí. Entonces, lo que debemos hacer es ir manejando y previendo, ¿no? Todos esos puntos críticos para que de esta manera, pues, no tener problemas o de repente simplemente no generarlos, porque en muchos de los casos los generamos con un tema de contratación de servicios de ínfima calidad, pues no, simplemente el tema del servicio propiamente dicho. Tenemos un programa denominado FAS, que es el tema de facilitación aduanera, seguridad y transparencia. Lo pueden encontrar en la página de SUNAT, donde les va a brindar toda la información relacionada pues al tema de factura electrónica, información anticipada, ¿no? El tema de lo que se está promoviendo, que es el embarque directo, el nuevo modelo de control y el tema del nuevo modelo de regularización, el denominado pues programa FAS. Ok. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo anulamos estos puntos críticos? La mejor forma para poder anular es siendo o realizando temas de planes de contingencia. Contratar un buen servicio con una buena empresa, en este caso, hacer el tema de los contratos con una buena agencia de aduana, con una buena agencia de carga, ¿no? Que el exportador acondicione correctamente las mercancías, envase, empaque y embalaje, paletización, que el transporte local, si es propio, genial, si es tercerizado, tener en cuenta también con qué empresa vamos a trabajar, que sea de confianza, de prestigio, eh, con relación a la aduana, pues no evadir ciertos procedimientos para luego no tener problemas, ¿no? Y de esta manera podemos ir anulando esos puntos críticos y formar toda esa logística mucho más óptima. Ok, de todo nuestro proceso, ¿no? Logístico, vamos a verificar cuáles son los verdaderos puntos críticos. En relación al exportador es para el tema documentario, ¿no? En el agente de carga también tenemos el booking, ¿no? O también conocido como reserva de espacio, genera el documento de transporte, ¿no? Tenemos a nuestra agente de aduana, ahí tenemos la DAN para tema de exportación, la provisional 40 y la definitiva la 41. Tenemos el tema del depósito temporal, donde vamos a manejar el ticket de balanzo, también llamado warehouse, y para el tema de la aduana, ¿no? El tema de los controles. Y en relación al puerto, pues el tema de transmisión del manifiesto de carga de salida. Verdaderamente aquí son los verdaderos puntos críticos porque viene muy relacionado con el tema documentario y de procedimientos. Entonces debemos ir manejándolos correctamente. Aquí tenemos un checklist del exportador. A continuación vamos a poderlos ver mucho más clarito, ¿no? En relación a la identificación, régimen, modalidad, servicio logístico integral, tipo de despacho, vamos marcando, es nuestro checklist. También para analizar el tema de la documentación, si tenemos o no tenemos, si requiere o no requiere, ¿no? El desarrollo del despacho, si se ha elaborado o se ha llegado a realizar, por ejemplo, ¿no? Recojo de documento de transporte, ¿se dio o no se dio? Sí, no. Y con este checklist vamos visualizando lo que es el progreso de toda esta logística. Ok. Los puntos críticos, como ya mencionábamos un momento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta un tema, pues,
de correcta manipulación durante todo este flujo de envío de mercancías. Recordemos que probablemente el exportador también tiene responsabilidad al momento de organizar sus embarques. Entonces también debemos, desde inicio, hacer una correcta apertura de la logística de las mercancías. Recordemos que siempre va a haber riesgos, ¿no? En todo procedimiento siempre hay un riesgo, pero lo que debemos buscar es aminorar o disminuir el mismo para poder trabajar correctamente. Por ejemplo, lo que mencionábamos, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, evidentemente. Si bien es cierto, como ya mencioné al inicio de la presentación, nadie te obliga a contratar o colocar un seguro a tus mercancías, a menos que estés trabajando con un Incoterm que sí lo disponga, ¿no? Que ya manejamos cuáles son esos Incoterms. Pero, si no requieres, puedes colocarle un seguro. Va a ser mucho mejor que, habiendo necesitado colocar un seguro a tu mercancía, no lo hayas hecho y tengas pérdidas dependiendo también del valor de las mismas. Entonces, no esperemos a que ocurran accidentes y perdamos todo lo invertido o simplemente no querer asegurar nuestras cargas. Tengan en cuenta eso. Listo. Entonces, esta viene a ser un poquito de la información que se maneja para la gestión de riesgos en la logística internacional. Aquí lo importante, y como tema de recomendación, es siempre informarnos en relación a las empresas y los procedimientos que vamos a realizar, para de esta manera ir midiendo esos puntos críticos y disminuir el resultado de los mismos, ¿no? En relación a los riesgos. Entonces, esperando que la información haya sido de uso para ustedes, conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes.